Bueno, nos toca ver el tema de perpetuidades o rentas perpetuas. Puede aparecer de las dos maneras en la bibliografía y es un tema que puede parecer abstracto, pero tiene su implementación y su utilización en la práctica, en la realidad. Entonces, perpetuidades o rentas perpetuas. ¿Qué es una perpetuidad? Es una renta cuya corriente de dinero o cuotas se genera por una gran cantidad de periodos que tiende al infinito. Es decir, tengo infinitos periodos, ¿sí? Digo gran, y lo aclaro en el próximo ítem, en la práctica se puede dar que no necesariamente sea la cantidad de periodos que tiene infinito, pero sí que el número de ellos sea muy grande, ¿sí? Entonces, a veces no es que tienda a infinito, porque es muy abstracto, pero lo vamos a tratar y a trabajar de esa manera, como si tendieran a infinito, pero sí es verdad que puede ser la cantidad muy grande de periodos de vida de la renta, por lo tanto podemos considerarlo como una perpetuidad. ¿Y existen ejemplos en la realidad o en la práctica de esto? Sí, existen y son útiles. No es un tema que es abstracto y tiene poca aplicación, sino que tiene bastante aplicación y se utiliza mucho, porque capta el valor de una serie de pagos o cobros infinita, o por lo menos durante un periodo muy grande, en el cual desconozco el momento final o que dejen de aparecer estos depósitos pagos. Entonces, acá les pongo algunos ejemplos que aparecen en la realidad. Fíjense que el decreto 52 del año 92, ¿sí? Durante la presidencia de Carlos Menem, eh, emiten, fíjense acá, el presidente decreta, a través del Banco Central, se emite una deuda de 400.000 millones de dólares. Y fíjese que tiene fecha de emisión en el punto, en artículo A, perdón, artículo 1, inciso A, fecha de emisión el 1 de octubre de 91, y en el inciso B dice vencimiento, se extenderán con carácter de perpetuidad, es decir, sin vencimiento. Y esto existe, no solamente ha existido en Argentina, sino que esto ya tenía antecedentes y existe en otros lugares del mundo, ¿sí? Entonces, se emiten deudas públicas, por ejemplo, a perpetuidad. Solamente lo encontramos en lo que es deuda, esto de la perpetuidad. No, no solamente, sino que también lo aplicamos a lo que es evaluación de empresas, que probablemente lo vean el año que viene en administración financiera. Pero toda la teoría de administración de empresas sí lo incorporamos porque en la perpetuidad captamos todos esos años por el cual uno no, por fuera del horizonte en el que uno hace la evaluación de la empresa. Es decir, uno evalúa una empresa suponiendo, haciendo una proyección de los flujos de fondo a los próximos 5 o 10 años, ¿sí? Pero no hace la proyección de la empresa por los próximos desconocidos años en que tenga vida la empresa. Pero uno tiene que suponer cierto valor al infinito de la empresa, ¿sí? Porque uno puede pensar de que hay empresas que sobreviven incluso a sus dueños. Una rápida que se me ocurre, la empresa Ford, ¿no? Creada en el año principios del siglo XX, si no me equivoco, o fines del siglo XIX, pero que es el día de hoy que todavía sigue existiendo. Entonces, uno tiene que captar esos flujos de fondos cuando hace una evaluación de empresas eh, eternos. Y esta herramienta de la perpetuidad nos permite hacerlo. Esos son algunos ejemplos de cuándo y por qué se usa en la práctica, seguramente hay mucho más. Entonces, cuando hablamos de renta perpetua inmediata, es decir, al valor inicial, ¿sí? Y voy a trabajar primero con la vencida, porque la adelantada saben que solamente tengo que multiplicar por el factor 1 más i, ¿sí? Porque de esa manera lo venimos convirtiendo a una adelantada, así sucede siempre y se sigue aplicando acá, que lo vamos a ver también. Fíjense que tengo n cuotas y como es vencida, cada cuota está depositada o pagada al final de cada periodo, ¿sí? Tengo n cuotas y voy a evaluar el momento inicial, ¿sí? Voy a evaluar el momento inicial. Entonces, esta es la sumatoria del a sub infinito i, porque el n ahora va a tender a infinito, ¿sí? Fíjense que tengo infinitas, por eso se los agrego ahí, fíjense en la animación, con n tendiendo a infinito. Es decir, no conozco la cuota final, cuál es el periodo final sobre el cual se va a realizar el último depósito o se va a percibir el último cobro, ¿sí? Entonces desconozco eso. Y vamos a ubicar nuestra razón, que va a ser 1 más i, porque es el factor que se repite en todos los términos, y vamos a identificar a sub 1, que es el primer término de nuestra sucesión, que también es 1 sobre 1 más i. Coinciden, ¿sí? Coinciden acá el r y el a sub 1 coinciden, son coincidentes. Esto uno lo puede acomodar de diferentes maneras,
lo hemos acomodado distinto en algunas clases anteriores, pero no importa. Los efectos prácticos lo que vamos a aplicar es una renta, eh, vamos a aplicar el concepto de progresión geométrica y la sumatoria de todos esos términos mediante la fórmula que hemos obtenido antes. Entonces, cuando hablamos de una renta perpetua inmediata, vencida, vamos a deducir la fórmula ahora. Y vamos a partir de esta sumatoria de n términos, ¿sí? que utilizamos para la progresión geométrica en su momento, en una de nuestras primeras clases, y vamos a avanzar un poco, y lo que vamos a hacer es distribuir este a sub 1, que antes lo habíamos sacado como factor común, lo vuelvo a distribuir al numerador, ¿sí? A los dos términos del numerador. Me queda a sub 1 por r a la n menos a sub 1 por 1, es decir, a sub 1, dividido siempre por la razón menos 1. Avanzamos un poco más, y lo que vamos a hacer es distribuir la razón menos 1 a ambos términos del numerador, ¿sí? Lo distribuyo de esta manera, y me queda expresado así, que la sumatoria es igual a, y lo dejo en dos términos, ¿sí? Entonces, acto seguido lo que vamos a hacer es calcular el límite, porque claro, yo estoy calculando, diciendo que esta sumatoria tiene n términos, y que ese n tiende al infinito. ¿Por qué no tiene? Porque justamente por eso es una perpetuidad, no tiene un término final identificable. Entonces, vamos a calcular el valor de la sumatoria para n tendiendo a infinito. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir el límite a ambos términos de esta expresión que teníamos anteriormente, y lo que vamos a deducir de acá, de esto, es lo siguiente. Vamos a decir que si n tiende a infinito, que es lo que estamos haciendo, y que la razón oscila entre 0 y 1, fíjense que nuestra razón es 1 sobre 1 más i, por lo tanto podemos decir que ese valor es más chico que 1 porque estamos actualizando la unidad, es decir, la estamos achicando, pero tampoco se va a hacer 0, es decir, que nunca va a tocar el valor 0. Por ende, está bien decir que la razón está entre 0 y 1, entonces el r elevado a la n, cuando n tiende a 0, fíjense que también debería tender a 0. Vamos a un ejemplo, si la razón es un medio y yo tiendo a infinito la n, siendo que está en el exponente, si la razón es 1 sobre n, ¿sí? Y hago tender al infinito n, lo que me termina resultando de acá es que ese valor de r, ¿sí? Que es menor que 1, tiende a 0. Entonces, ahí lo que hago es cancelar este valor, este primer término, ¿sí? Del límite de n tendiendo a infinito de esta expresión, y decir que tiende a 0 porque al r elevado a la n tender a 0, ¿sí? Y al estar multiplicando a sub 1, pero todo en el numerador, cuando el numerador tiende a 0, toda la expresión tiende a 0. ¿Y qué me queda de este otro lado? Me queda una constante, porque fíjense que a sub 1 dividido r menos 1 es toda una constante, porque mi variable es n para el límite, ¿sí? Entonces, el límite de una constante es la misma constante. Por ende, lo que puedo decir es que el valor del límite de n tendiendo a infinito de la sumatoria de SS me termina quedando que es una constante. Por lo tanto, el valor de la sumatoria de infinitos términos es igual a menos a sub 1 dividido r menos 1, ¿sí? Entonces, de esta manera, puedo decir que si reemplazamos el primer término y la razón en esta expresión, donde el primer término es a sub 1 y pongo 1 dividido, acá tengo un error, chicos, donde dice, esto debería ser el límite de n teniendo infinito de s, ¿sí? Para el límite de n teniendo infinito para la sumatoria s, me faltó expresarlo de esa manera. Reemplazamos el primer término y razón, y ahora ya lo expresamos a ese límite de la sumatoria de infinitos términos, lo reemplazamos por el a sub infinito i, porque donde tenía la n ahora tengo el infinito, ¿sí? Y me queda que es igual al menos, y acá donde está el a sub 1, en esta expresión, coloco el 1 más i porque era el valor del primer término. Y donde está la razón, en el denominador, coloco el valor de la razón, que es 1 sobre 1 más i, que coinciden, dijimos, porque lo vimos en la filmina anterior. Entonces, si desarrollamos matemáticamente esto, es decir, juntamos en un solo término esta expresión y multiplicamos los extremos exteriores e inferiores, llegamos y cancelamos, vamos a llegar a esta expresión, ustedes desarrollan la matemática y les va a quedar que es 1 sobre i. Es decir, que en el 1 sobre i uno capta el valor final, ¿sí? el valor actual, el valor inmediato, hoy, de la renta inmediata, es decir, el momento cero, de una sucesión de infinitos
pagos de cuota, en este caso de cuota igual a 1, ¿sí? Para una determinada tasa de interés. Fíjese que es magnífico poder captar el valor inmediato, el momento cero, ¿sí? De una renta inmediata, de infinitos términos de cuotas 1 para una tasa de interés determinada. Y que si la cuota decimos que es distinto de 1, podríamos decir que se calcula de esta manera y me queda que el B sub infinito I está captada toda esa sumatoria infinita de cuotas de esta manera en esa fórmula. Es un concepto muy interesante y tiene mucha utilidad. Entonces, me parece que sí es importante que les aclare, voy a volver un poquito para atrás, que el valor de estas cuotas no contienen amortización de capital, porque el capital no se extingue nunca. Claro, si tengo infinitos términos y voy a pagar infinitamente cuotas, quiere decir que el capital no se va a extinguir jamás, ¿sí? Porque si yo fuera amortizando parte del capital en estas cuotas, en algún momento debería desaparecer esa deuda, ¿sí? Entonces, como eso no sucede porque tengo infinitos términos, puedo inferir de que las cuotas están compuestas completamente por interés. No tiene capital anexado a la cuota. No hay amortización de capital. ¿Está? Eso es algo importante que no lo había mencionado en su momento. Entonces, acá les agrego que la renta perpetua inmediata adelantada, es decir, cuando es adelantada, sigue la misma línea de pensamiento que veníamos desarrollando, la van a poder encontrar en los libros si quieren avanzar un poquito más en el tema, pero lo que termina haciendo es multiplicando por 1 más i. ¿Sí? La fórmula anterior la multiplico por 1 más i y obtengo la renta perpetua inmediata de manera adelantada. Entonces, si uno lo que quisiera hacer es calcular una renta perpetua diferida, ¿sí? Es decir, el momento de evaluación en un momento anterior al momento en que comienzan estos pagos o cuotas, fíjense que lo mismo, amortizo o traigo al momento cero el valor de la renta al momento inicial y me queda el a sub infinito i, que es esta fórmula de 1 sobre i. ¿Sí? Pero a esta fórmula, ahora para llevarla a un momento previo al comienzo de la renta, lo que hago es actualizarla por este factor de actualización elevado a la t, ¿sí? A la menos t sería. O a la t como está expresado en este caso. Entonces es simple, es el mismo concepto de siempre. Y si tuviera rentas perpetuas anticipadas, es decir, que la renta está anticipada antes que el momento de evaluación, fíjense que tenemos 3 casos. ¿Sí? Fíjense que yo podría evaluar en el intervalo 0n, que es el horizonte real de la renta, que en este caso no lo tiene. Pero esto tendría que haberlo ajustado de alguna manera, y vamos a decir que en vez de horizonte real de la renta, voy a evaluar en un periodo, a un momento conocido, ¿sí? A un valor de n conocido. Para decirlo de manera más correcta. Entonces voy a evaluar dentro de un periodo que yo puedo determinar, ¿sí? Este de aquí debería ser el momento de evaluación, no el momento de finalización de la renta, porque es infinita, por eso digo esto del horizonte real de la renta no está completamente correcto, yo copié la imagen de la filmina correspondiente anterior y no modifiqué esto, porque en realidad la renta acá continúa, ¿sí? También teníamos 2 valuaciones, esto se los aclaro lo anterior para traérselos al caso específico de renta perpetua, ¿sí? Para que no se equivoquen con lo anterior. Teníamos el caso en el que evaluamos en el momento n, que era a la finalización de la renta, y también en las anticipadas teníamos que evaluábamos en el momento n', que era luego de la finalización de la renta. Pero claro, estos 2 casos no existen, porque como yo no tengo el valor de n, o n tiende a infinito, yo no puedo evaluar el valor de la renta al momento infinito, porque no sé cuándo es ese momento, y tampoco, por ende, en un momento posterior al infinito, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Y esto de poder evaluar en un intervalo a un momento conocido de n, ¿sí? En este intervalo que va a estar parametrizado en valores conocidos. Entonces, esa es la única posibilidad que voy a poder, en la cual voy a poder evaluar. Y fíjense que lo que aplico es el mismo concepto anterior, ¿sí? Es el concepto que vimos en su momento para rentas anticipadas, cuando eran temporarias, ¿sí? Acuérdense que las perpetuas están clasificadas de esta manera en contraposición a las temporarias, en las cuales conozco el periodo de vida de la renta. Acá lo desconozco porque es infinito, ¿sí? Pero yo podría elegir un momento n en el cual quiero evaluar. Y en realidad este valor n también debería estar modificado, debería ser
Bueno, sí, n está bien porque tiende a infinito, es correcto. Amortizo y traigo el momento inicial, ¿sí? Con n teniendo a infinito, recuerden, porque es la característica de las rentas perpetuas, y voy a obtener un a sub infinito i, ¿sí? Que ese es un valor de la renta hoy, ¿sí? Es el valor de la renta hoy al momento cero. Y lo que hago a partir de acá es capitalizarlo por un factor de capitalización elevado a la t, ¿sí? 1 más i elevado a la t. Y lo llevo al momento en el cual yo quiero evaluar la renta. Es decir, no podría evaluarla nunca al n porque en el momento n, este n tiende a infinito, por lo tanto no podría conocer cuál es ese momento, pero sí lo que puedo hacer es tomar este valor actual de la renta, ¿sí? Hoy presente, el momento cero, de una sucesión de pagos infinitos, traerla al momento inicial y de acá capitalizarla hasta el momento en el cual quiero evaluar. Y ahí sí puedo obtener la evaluación de una renta perpetua anticipada eh, en un momento que obviamente va a ser previo al momento de finalización de los pagos, que no existe, es abstracto. También puedo calcular de las otras maneras que pusimos en las rentas temporales anticipadas. Yo les puse, cuando vimos en rentas temporales anticipadas, 3 opciones para calcular eh, la evaluación en este intervalo. Y bueno, también se los aclaro que pueden utilizar alguna de las otras. Yo elegí una que me pareció que era práctica y sencilla. Así que bueno, eso es todo lo que tienen para ver de perpetuidades. Pero que les sirva, que sea claro, y por supuesto quedamos a la espera de consultas y no hay ningún tipo de problema con eso.